enseñar y poder transmitir los derechos, entonces a veces nos pasamos en la hora, ¿ya? Vamos a tratar de poder hacer este seminario en el tiempo que nos indicaron. La mejor manera posible poder transmitir, y evidentemente quedan invitados al curso que se va a desarrollar con todos los elementos necesarios que ustedes van a tener que saber, porque acá vamos a tener que mostrar alguna pincelada de lo que se viene con la nueva ley, ¿cierto? La 21.430 que salió el año pasado, a principios del año pasado. ¿Y qué pasa ahora con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile? Principalmente con las medidas proteccionales. Hay cambios importantes y que nuestro país evidentemente está en proceso lento, como ustedes saben, pero algo se está haciendo y eso es lo importante. Dicho lo anterior, Ale, partamos eso. Perdón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Del sistema de integración de la protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Ya me presentaron, ¿cierto? Yanina Marín. ¿Para qué vamos a volver a repetir el currículum y esas cosas? Pero principalmente es una colega, si es que aquí hay gente del mundo del derecho o personas que han trabajado en los tribunales, somos profesionales, con ustedes también profesionales que queremos transmitir la experiencia en este tipo de temas, principalmente. La siguiente, Ana, por favor. Dale. La siguiente lámina. Ahí, introducción. Ahí está, súper bien. Bueno, este seminario, entonces, como se explicaba en el principio, en su primera parte nosotras nos vamos a dividir con mi colega, ya que yo les voy a hablar sobre medidas proteccionales y sobre niños y niñas, ¿ya? Y mi colega, en el segundo módulo, nos vamos a tratar de dividir en dos módulos para que sea más ordenadito. Ella va a hablar sobre adolescencia y más enfocado en la responsabilidad penal juvenil, ¿ya? Ella les va a indicar con mayor detalle sobre eso, pero para que más o menos tengan claro que nos vamos a dividir para que no nos enredemos, porque es mucha información en tan poquito tiempo. Les pedimos que silencien los micrófonos para que no nos perturbemos, ¿cierto?, con tantas voces. Ya, la otra. Evidentemente, hablar de infancia en nuestro país no es tan solo cierto que nos pongamos a hablar sobre los derechos de los niños y de las niñas y que de a poquitito hemos descubierto que tienen voz, ¿cierto? Y que al parecer hay que cuidarlos en su desarrollo psicológico, en su desarrollo físico, ¿cierto? En cómo ellos se desenvuelven socialmente, sino que nosotros tenemos que entender de dónde nace toda la normativa y por qué nuestro país cada vez está ejerciendo más su rol en la protección de la infancia, como ustedes han dado cuenta, y como ahora la reciente norma 21.430 viene a hacer un cambio elemental que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del seminario. La Convención de los Derechos del Niño, para muchos o los que no saben, les comentamos que en 1990, ¿cierto? Esta convención la ratificamos, y miren, a mí me gusta que se den cuenta de detalles, por ejemplo, que dice Convención sobre los Derechos del Niño, ¿ya? Quédense en detalles que para mí son súper elementales, porque ahora hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y eso es súper importante a la hora de que tenemos que respetar el desarrollo de ellos y de ellas, ¿ya? Pero miren, ratificamos la Convención, ¿cierto?, sobre los derechos del niño y asumimos, ¿cierto?, como Estado, adoptar medidas administrativas, legislativas y todas las que sean necesarias para que la efectividad de los derechos reconocidos en dicho acuerdo internacional se haga en ejercicio, en la práctica, ya sea a través de las instituciones encargadas, como también a través de los tribunales de justicia, si es que sea necesario. Este nuevo paradigma, ¿cierto?, que hace necesario el establecimiento de un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el ejercicio de los derechos de los niños, nos viene a dotar de un sistema coordinado, ordenado,
coordinado con dispositivos legales, institucionales, políticas, sociales, para poder entender y ejercer efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Para qué? Para poder velar un pleno desarrollo, ya sea físico, mental, espiritual, moral y social, considerando... Hola, perdón, se muteó el micrófono. ¿En serio? ¿Desde Ahí sí. cuándo? No, fueron unos 4 o 5 segundos. Ay, así como del principio, ¡nah! Sí, no hay Ya, problema. pero les estaba explicando, es que yo trato de modular bien para que se den cuenta como de los detalles de cómo el ejercicio de la norma en sí misma ha ido cambiando también en los conceptos. Se dan cuenta que ahora hablan, por ejemplo, de su pleno desarrollo. ¿Qué es pleno desarrollo en un niño, niña y adolescente? No, sin ir más lejos, en mi infancia eso de pleno desarrollo no había mucho caso, ¿cierto? Entonces ahora sí existe la mirada en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo moral, en lo social. No es lo mismo un niño, ¿cierto?, que nace en cierta cultura, en cierto espacio físico, en cierto espacio geográfico, que otro niño, ¿cierto?, en otras condiciones. Por lo tanto, toda su identidad cultural, incluso de los pueblos indígenas que hoy en día se están destacando, merece una protección distinta, cada uno de ellos igual en derecho, pero distinta en su plena investigación, en la medida que nosotros tengamos que introducir la protección en sí misma. El reconocimiento de los niños como sujetos de derecho acarrea importantes consecuencias tanto normativas como las políticas públicas, lo tenemos claro. Si bien los recursos no son muy buenos para dos grupos sociales o grupos, yo siempre he creído esto, es mi humilde opinión, yo siempre he creído que las políticas sociales públicas en nuestro país para las personas mayores como para los niños siempre son escasas, pero insisto, esto es una opinión mía que tiene que ver con que ni los niños ni las niñas en este país como las personas mayores producen. Entonces, como no producen, al parecer no son tan importantes de poder ingresar ciertos recursos para poder ejercer de mejor manera todos estos elementos que les he mencionado. Pero sin embargo vamos avanzando, ¿cierto?, en principios de igualdad, en principios de no discriminación y que el interés superior del niño, niña, adolescente sea una consideración primordial. El reconocimiento y promoción de la autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos. Más adelante, cuando vayamos desarrollando los temas, pucha, que es importante la autonomía progresiva. Y si aquí existen profesionales del área de la psicología y del área social, ellos después en el conversatorio nos pueden dar una gran y excelente charla de lo significativo, la autonomía progresiva a la hora de querer resguardar a nuestros niños y niñas. Siempre creemos que el adulto tiene la razón y queremos, ¿cierto?, focalizar nuestros sueños o nuestras ideas de cómo un niño y niña se debiera comportar, por ejemplo. Y no es así, la autonomía progresiva son todos los niños de manera distinta en cómo ellos van evolucionándose, por ejemplo, en su etapa escolar. Por lo tanto, ante el ejercicio de sus derechos, tiene que haber una concordancia de todo esto con la Convención y el derecho común de la presente ley, ¿cierto?, que acabamos de hablar. Por otra parte, tenemos la ley 19.1968, esa ley que, ¿cierto?, las abogadas que nos dedicamos a los tribunales de familia es casi el pan de cada día. Nosotros tenemos que tener esa ley abierta constantemente porque crea los tribunales de familia. Aquí en esta ley explica los procedimientos, ¿cierto?, los pasos a seguir de los procedimientos ordinarios y especiales de los tribunales de familia. Y las medidas proteccionales efectivamente están en lo que le llaman los procedimientos especiales, ¿ya? Eso es materia más de derecho, pero esta ley ordena el sistema en sí mismo de cómo vamos a tramitar ante los tribunales de familia, cuáles son los requisitos de ello. Ahí encontramos y convocamos, tiene una relación con la Ley de Protección e Integración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La vulneración de derechos, y esto nacen de las causas de protección.
las cuales se representan en carpeta. Ustedes les menciono y les comento que todas las carpetas que uno ingresa a los tribunales de familia, y aquí la ley también nos enseña, se habla de una nomenclatura con la letra P, ¿ya? De proteccionales. Y cuando esas proteccionales uno tiene que analizar o evaluar si es que se está o no se está cumpliendo ciertas medidas cautelares, se va a llamar X. Pero más adelante lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, lo cual más adelante, ¿cierto?, lo vamos a ir desarrollando con calma. A su vez nos encontramos con las causas de cuidado personal, también aquí en la ley 19.968 nos va a mostrar, y nos va enseñando, ¿cierto?, qué causas son contenciosas, qué causas son voluntarias, y eso en principio es la ley 19.968. También las causas F, ¿cierto? Y así hay distintas nomenclaturas que ustedes después las podemos ir conversando si es que tienen alguna causa, y a veces crea un poco de confusión. Esta ley entonces, que viene a ser, ¿cierto?, más práctica, se tiene que unir entre la convención y efectivamente entre la ley 21.430. Linda ley. Esta ley, ojalá ustedes tengan el tiempo de poder leerla. No es muy larga, pero ¿qué es lo que viene a garantizar? La protección de los niños y adolescentes, que continúan siendo una base fundamental como sujetos de derecho, y viene a entregar los detalles de cómo esto lo vamos a poder ejecutar, y viene de nuevo a posicionar el Estado como el gran garante de la protección de los niños y niñas adolescentes, que también al final del curso les vamos a explicar, y ojalá se inscriba para que hablemos del rol de garante en sí mismo de los profesionales, sobre todo los de la educación. ¿Cómo se viene a posicionar esta ley? ¿Cuál fue el cuestionamiento que se dio? ¿Somos realmente garantes de los derechos de los niños y niñas adolescentes en nuestro país? ¿Las instituciones están realizando un esfuerzo? Yo creo que muchos sí, pero las instituciones más arribitas, no digamos las instituciones que se dedican a los análisis psicológicos, que están colapsadas las pobres instituciones. No, estamos hablando de realmente, por ejemplo, y voy a convocar a lo que yo me dedico, los tribunales de justicia, nuestros jueces realmente están haciendo el ejercicio real de dictar sentencias para la protección de un niño o niña adolescente. Ante este cuestionamiento nace esta ley y se empieza a institucionalizar todo nuevamente, y se empieza, ¿cierto?, a convertir un gran órgano. ¿Para qué? Para hacer la bajada, como le llamamos nosotros con mi colega, hacer la bajada del derecho. ¿Cómo hacemos de que el derecho de protección de los niños, niñas, adolescentes se garantice realmente de manera integral? ¿Cómo lo hacemos llegar a la calle? ¿Cómo yo sé a dónde llamar, dónde acudir para poder, ¿cierto?, proteger una vulneración de derecho? La otra lámina, por favor, Ale. La anterior, la otra. Es que estás para el otro lado, amiga. Esa. ¿Quiénes son los obligados del Estado? Sin duda, ¿quiénes son los obligados en esta ley? Que es lo que manifiesta que el Estado, a través de distintas institucionalidades, que ahí lo vamos a hacer todo les voy a mostrar un poco, porque son hartas instituciones que vienen aquí a ser como todo un órgano jerárquico en el sentido de cómo van a ir engranando lo que ya existe con nuevas instituciones para poder hacer la bajada. ¿Y cuál es la obligación? Garantizar, promover, ejercer. Son muchas más, pero yo siempre agarro como el orden. ¿Qué tengo que hacer primero? Promover. ¿Qué tengo que hacer? Garantizar. ¿Y qué tengo que hacer? Ejercer. Agregaría fiscalizar. Ese no sé si tanto está, pero esos tres ejes importantes es lo que esta ley le vuelve a decir al Estado: oiga, Estado, usted tiene un gran rol de garante gigante para poder proteger a los niños y niñas adolescentes. Sin duda que después, evidentemente, existe la prioridad de la familia, que somos quienes, me hago autorreferencia porque soy madre. Entonces somos, ¿cierto?, las encargadas, o los padres, ¿cierto?, o quien tenga el cuidado personal de proteger a nuestros niños y niñas adolescentes. Entonces el Estado, sin duda, pongo ya, yo soy el Estado, hago todo este aparataje, ¿cierto?, de instituciones, pero la familia sigue siendo prioritaria a la hora de la protección de un niño o niña adolescente. La otra, por favor.
Principios. Esta ley vuelve y los nombra, los principios y los deberes. En el curso vamos, ¿cierto?, a hablar con más detalle de cada uno de ellos. Los principios, y los vuelve a analizar uno por uno. Yo puse algunos que son los que más nos mueven, ¿cierto? El principio de inclusión, participación social, interés superior de los niños, niñas y adolescentes. De nuevo, aquí lo puse, autonomía progresiva, y vamos a darle harto, y yo creo que mi colega también, autonomía progresiva, aunque nos cueste entender, pero nuestro hijo no tiene por qué actuar o aprender a leer igual que el vecino, a pesar que tenga la misma edad, ¿ya? Y eso es un derecho para nuestros niños y niñas adolescentes. Perspectiva de género, también elemento nuevo que viene a traer a nuestra rica normativa. Derecho preferente a educar y criar. Y la intersectorialidad, que es lo que pretende, ¿cierto? El poder incluir todas estas características que yo en un principio les mencionaba. La otra lámina, Ale, por favor. Dentro de estos principios hay unos que, imagínense, y si ustedes pueden leer, yo aquí lo que así tal cual, adultos, son derechos que uno creía que eran para los adultos y sin embargo ahora los hacen efectivos para nuestros niños y niñas y adolescentes. Derecho a la honra, derecho a la intimidad, y aquí me incluyo, ¿cuántas veces no hemos sacado fotos y ponemos a nuestros niños en las redes sociales? Y nosotros nos pedimos autorización a nuestros hijos de poder hacer eso. Estoy segura, porque yo muy poquitas veces lo he hecho, y la verdad es que eso debiéramos aprender a hacerlo, porque ellos tienen derecho a la intimidad y a su propia imagen y honra. Medidas de prevención y protección del embarazo y maternidad, menores de 18 años, que ahora se haga como un principio. Protección de defensa como consumidores y usuarios. Eso solamente nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si CERNAC es un adulto, un niño que vaya a comprar, no, ellos también tienen el derecho de poder, ¿cierto?, ser atendidos como corresponde. Derecho a la atención a la diversidad educativa. Ay, diversidad educativa, ustedes saben, los que están al tanto, y si no les comentamos, tenemos ley, ¿cierto?, a propósito del autismo. Qué lindo avance. Falta, es una ley cortita, pero vamos por nuestros niños y niñas. Restricción a las campañas publicitarias. Esto es súper bueno. De hecho, para que ustedes hagan memoria, no sé cuántos años habrán sido, unos 4, y la Ala a lo mejor me podrá corregir, se hizo una campaña de Monarch en donde se mostraban las calcetas escolares y las niñas escolares les mostraban como las piernas. Bueno, esa campaña, recurso de protección, recurso por todos lados, y la tuvieron que bajar. Entonces, la restricción a las campañas publicitarias no adecuadas también están dentro hoy en día de los principios fundamentales, y esta nueva norma los viene, ¿cierto?, a plasmar, si esto existe, pero los viene a plasmar y los viene a enrolar o lo viene a unificar en una sola norma para que a los que no les queda claro, que ahora les quede mejor, porque esa es la dirección que tenemos que seguir. La siguiente lámina, por favor, Ale. Bueno, y como yo les decía, la institucionalidad, tenemos dentro, ¿cierto?, al Gran Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y aquí, como ustedes se dan cuenta, en el curso lo vamos a desarrollar, aquí no nos da el tiempo, ¿cierto?, pero miren, Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, tenemos a la Subsecretaria de la Niñez, Defensoría de los Derechos de la Niñez, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Oficinas Locales de la Niñez. Miren, con referente a la Oficina Local de la Niñez, ¿por qué está en verde? Es porque en el curso, y acá nosotros, los que nos vamos a dedicar a hablar sobre niños y niñas, esta oficina es muy importante, ¿ya? Trae un ejercicio relevante a la hora de las proteccionales. Ya más adelante, para que estén atentos, qué está pasando con las oficinas locales de la niñez, qué es lo que va a pasar, las que algunas ya están armadas, otras se están transformando de un lado para otro y otras se van a transformar.
Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y Consejo Consultivo Nacional de Niño y Niña Adolescente. ¿Ya? Y evidentemente el Tribunal de Familia, que lo ponemos ahí como un gran paraguas de que es donde tenemos que acudir en caso de vulneraciones de derechos. Entonces, recuerden, miren el aparataje, cómo se está construyendo todo esto, pero recuerden, oficinas locales de la niñez. La otra lámina, Ale, por favor. Bueno, ¿qué tanto protege la ley? ¿De qué estamos hablando, cierto? ¿Qué es lo que sucede con los niños y niñas adolescentes? ¿Solamente que vamos a promulgar por todos lados sus derechos? No, ¿cuándo vamos a entrar todos nosotros? ¿Qué es lo que queremos aprender, cierto? ¿Qué es una vulneración de derechos? ¿Qué es lo que sucede cuando vulneramos los derechos de ellos y de ellas? ¿Cómo se protege o se practica el restablecimiento de los derechos vulnerados? Entonces, primeramente nosotros tenemos que saber qué es una vulneración de derechos. Y según la norma, es cualquier transgresión a los derechos de niño y niña adolescente establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados. ¿Por qué hace la distinción dentro de esta definición que yo les he presentado de qué es delito o no? Efectivamente existen ciertas vulneraciones de derechos, cierto que en caso de que nosotros vamos a realizar las denuncias y vamos a querer restablecer el derecho de ese niño, niña, adolescente, se va a ir a los tribunales de familia. Los tribunales de familia no ven delitos. Mi colega es la que les va a explicar con mayor detalle cuándo sí es delito, ¿ya? Pero independientemente de ello, un niño que está en presencia, por ejemplo, de una violencia intrafamiliar, ¿ya? De sus padres, es un niño vulnerado en sus derechos y lo va a resolver el tribunal de familia. Si un niño es abusado, es golpeado reiteradamente, lo más probable es que se va a considerar que existe delito y esa carpeta se puede ver paralelamente con los tribunales de familia, ciertas medidas cautelares y proteccionales, ciertos procesos que se tienen que terminar ahí, pero seguramente esa carpeta se va a derivar al Ministerio Público para que se pueda ver en sede penal, ¿ya? Por eso es importante poder ir conociendo, ¿cierto?, cuándo o cuándo no es delito, pero sin embargo, no importa eso, no importa, hay vulneración grave de derecho igual. Y por eso es tan importante el que todos ustedes, ¿cierto?, estén escuchando este seminario y podamos ir identificando para la hora de que estemos enfrente de una vulneración de derecho, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, dentro de la vulneración de derechos nos referimos a la acción como la omisión ante una situación de riesgo. ¿Por qué omisión? Porque habemos personas que tenemos ciertos roles sumamente importantes, que es el rol de garante. Y en esto, en el curso lo vamos a hablar con mayor detalle, pero como por ejemplo los profesores. Y el silencio, la ley, la 21.430, vuelve a ratificar esta institucionalidad de la importancia que tienen de actuar, de ejercer para que se restablezca el derecho cuando es vulnerado, ¿ya? Es sutil, si bien es sutil, pero es importante que volvamos a hablar y que nos volvamos a posicionar como corresponde. La otra lámina, por favor. Entonces, nos encontramos con una vulneración de derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar ante ello una medida de protección. Las medidas de protección, solamente a modo de explicarle a ustedes, las vamos a definir como que se pueden resolver en un procedimiento ordinario como en un procedimiento administrativo, ¿ya? El procedimiento ordinario es aquel que se resuelve ante los tribunales de familia, ¿ya? O en caso de que exista alguna vulneración de derecho, se va a resolver ante la sede penal, ¿ya? Pero yo me voy a focalizar al tribunal de familia. Y existe el procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo es aquel
que le va a corresponder a la oficina local de la niñez. Después, la otra lámina, voy a entrar de lleno al tiro para que vamos viendo la diferencia. Procedimiento ordinario. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que se expresa a través de la P? ¿Cierto? Nomenclatura P. ¿Qué va a pasar? Que yo me encuentro con una vulneración de derecho. Hago la denuncia correspondiente, ¿cierto? Y entrego ante los tribunales de familia un requerimiento o una denuncia, ¿ya? También los tribunales pueden abrir una carpeta de oficio si es que ellos se encuentran con una vulneración de derecho. Por ejemplo, si ellos están observando una causa de violencia intrafamiliar, generalmente abren las proteccionales para los niños y las niñas y adolescentes de esa casa, ¿cierto?, que están ocurriendo tipos de violencia. Entonces, estamos en el requerimiento y la denuncia. ¿Qué va a hacer el tribunal? Va a ver la admisibilidad de esta denuncia y de este requerimiento y va a abrir una audiencia. Las audiencias son rápidas, ¿ya? Por la situación que estamos conllevando. No les voy a hablar mucho de procesal en sí mismo para que lo hablemos en el curso, porque si no, les juro que el tiempo no nos va a dar. Ya, tenemos la citación audiencia, de audiencia preparatoria, y en la audiencia preparatoria, o antes, cuando uno entrega el requerimiento o la denuncia, van a interponer medidas cautelares, y las medidas cautelares son para restablecer de manera inmediata si es que derecho está siendo vulnerado. ¿Perfecto? Continuamos. Ah, no, espérame. Y, ¿cierto? Viene después la audiencia de revisión de estas medidas cautelares. Es bien cortito, recuerden que en el curso lo vamos a hablar con más detalle. La siguiente lámina. Y se abre la causa de cumplimiento, que es donde se revisan las medidas cautelares. Estas medidas cautelares son como, por ejemplo, que se vayan a programas de diagnóstico para poder ver, por ejemplo, habilidades parentales. Alejan al agresor del hogar, ¿ya? Si es que hay alguien que está, ¿cierto?, vulnerando el derecho, alejan al agresor del hogar. Y de esa manera empiezan a restablecer y empieza toda la institucionalidad que yo les mencionaba, empiezan todas las instituciones a trabajar para poder restablecer el derecho de este niño. Cuidado personal provisorio a una tercera persona, por ejemplo, ¿ya? La otra lámina, por favor, Ale. Y el proceso administrativo que va a estar encargado de la oficina local de la niñez es un proceso que se aleja de los tribunales de familia y que podemos, a través de una denuncia, acudir donde ellos, y ellos también van a poder realizar una sesión, una evaluación, sacar un diagnóstico e interponer medidas de protección. Igual que los tribunales de familia. La diferencia de una medida proteccional de acá a la ordinaria, que acá la administrativa va a estar solamente relacionada con, lo voy a llamar así bien simple, con terapias, con intervenir a esta familia, que está, ¿cierto?, ocurriendo esta vulneración de derechos en estos niños, niñas y adolescentes, y van a intervenir, y se va a hacer un programa para poder restablecer el derecho de vulneración. Aquí, la oficina local de la niñez no va a poder, por ejemplo, dictar una medida de protección de que se aleje el niño o cuidado personal provisorio, por ejemplo. Eso va a ser el tribunal de familia. Entonces, la ley no es muy clara, pero lo que uno tiende a pensar, entonces, es que los procedimientos administrativos va a haber cosas menos graves. Es como que al parecer quieren dividir el qué vamos a resolver en la ley, en los tribunales, y qué vamos a resolver acá, que yo creo que va a ser muy efectivo, ¿ya? La oficina local de la niñez yo creo que van a ser efectivas, que no todo se tiene que judicializar, ¿ya? Entonces va a haber un diagnóstico, y si no resulta, porque esto tiene que ser voluntario, es una de las grandes características, si no resulta, va a tener que entrar entonces el tribunal de familia a resolver este asunto. La que continúa. Presupuestos legales, yo siempre agrego esta lámina en todos los seminarios, en todas las conferencias, en los cursos, para que ustedes le saquen pantallazos, bueno, el material lo van a tener. ¿Por qué? Porque ante las causas de protección
Siempre estos presupuestos legales son fundamentales a la hora de que nosotros evaluemos, y un juez va a evaluar, en caso de poner o no poner, por ejemplo, un cuidado provisorio como medida cautelar, ¿ya? Esto no les voy a explicar cada tópico en vista y considerando del tiempo, pero si ustedes se dan cuenta que estos son los presupuestos legales fundamentales a la hora de poder resolver o a la hora incluso de ustedes entregar un requerimiento, preocuparse del vínculo afectivo, del bienestar, de la mantención, de la colaboración, ¿cierto?, de las personas adultas representantes, las personas adultas referentes de este niño y niña adolescente. No digo papá y mamá porque hay veces que no es así, ¿cierto? Que es una abuela, que es una tía, un tío. La opinión del niño, niña, adolescente. Ustedes saben que, bueno, antes la sala Seger se ocupaba pero para poder escucharlo, pero ahora, bueno, online lo citan antes, es como todo otro sistema de poder escuchar sus opiniones. Los informes, evidentemente, todos los profesionales que se involucran en estos programas, acuerdos colaborativos y evidentemente el domicilio no es llegar y cambiar a un niño de un sector a otro. ¿Ya? Estos presupuestos legales son súper importantes a la hora de hacer requerimientos y ir evaluando uno por uno para poder restablecer los derechos. La otra lámina, Ale. Esto lo hacemos después porque en vista y cuenta de la hora, porque ya le va a tocar a mi colega. Es un caso y después yo creo que después de responder las preguntas, a ver si nos queda tiempo para poder analizar el caso. ¿Les parece? Ahí está el caso, pero primero resolvamos veo manitos levantadas, resolvemos las preguntas. Traté de resumirlo, chicos y chicas, lo más que pude, pero veamos qué dudas les caben. Muchas gracias. Voy a ir dándole la palabra aquí en orden. En participantes salen las manitos como en orden. Entonces, por ejemplo, a mí me sale que Karen está primero. Sí, efectivamente. Karen, cuéntame. Habían unas manitos levantadas desde el principio. Yo no sé si ellos realmente querían hablar o estaban probando si funcionaba. Ah, ya. Entonces, Karen, ¿no? Es Seguimos. que no sé cuáles son. Ya. Entonces, Creo seguimos que entonces con Natalia Portilla. Portilla. Parece que la misma situación. La misma. Ya, entonces. Ahí está, ahí está. Ahí está la Natalia, ya. Sí, mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, yo soy educadora y psicóloga. Entonces, Ya. cuando uno se enfrenta a casos de denuncia de una posible vulneración, porque igual tiene que ser investigada por la escuela, digamos, para hacer la denuncia, netamente la responsabilidad cae en el director como garante, depende del caso, ¿o no? No, ¿usted es profesora? ¿Me entendí bien? Usted tiene rol de garante. Su director tiene rol de garante. La persona que está limpiando la escuela tiene rol de garante. Cualquier persona que esté al cuidado de un niño, niña o adolescente tiene rol de garante. Por eso ustedes como profesores, en los consejos de profesores, que la pandemia, pucha que disminuyeron, pero eran tan re buenos, tienen que exigir buenos protocolos. Sí, Hay muchos colegios que los protocolos no los pescan mucho, y la verdad, yo sé que es seminario para otro tema, nosotros hacemos ese tipo de seminario, podríamos crear uno, de que hablemos sobre los protocolos educacionales en nuestro país, pero es sumamente importante que los protocolos sean efectivos y que se hagan charlas a los profesores, porque los profesores a veces no saben qué es una vulneración de derechos, cuándo actuar y dónde actuar. Imagínate que ahora nace la oficina local de la niñez, otro ente más. Por ejemplo, Mejor Niñez también es un buen apoyo para hacer denuncia. OPD también es buen apoyo para hacer denuncia. Entonces, De hecho, acabo de denunciar, me he ido como a esas instituciones porque no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Entonces, uno conoce Sename es parte de esas instituciones. Entonces, digamos que de alguna forma ellos te garantizan de que van a hacer algo. El problema está en que estas instituciones
están súper colapsadas. Entonces, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, lo que tienes que hacer es un requerimiento ir al Tribunal de Familia, si es en Santiago, lo voy a decir en Santiago porque no todos los tribunales tienen lo mismo, pero Santiago tiene un piso, que es el piso 2, que se llama medidas cautelares, ¿ya? No todos tienen eso, entonces tú puedes ir a denunciar ante los tribunales de familia, Carabineros, indicarle que por favor mande la denuncia al Tribunal de Familia, y se va a abrir. Hay un mito al respecto de que cuando uno hace la denuncia te van a llamar. Eso no es así. Relájense, no los va a llamar nadie. Van a llamar al papá y a la mamá, ¿ya? O al que tenga el cuidado personal. A usted no la llama nunca más nadie. A lo más papá o la mamá te va a ir a retar, pero no te va a llamar el tribunal. Mejor niñez, yo pedí entrega los antecedentes a los tribunales de familia. ¿Es verdad eso? Ya, lo que pasa es que la Oficina de la Protección de Derechos son ordenadas cuando la causa ya es causa. Tú entregas el requerimiento y hay veces, ¿cierto?, de acuerdo a las situaciones, que el Tribunal de Familia da una orden para poder hacer las evaluaciones, los diagnósticos, los informes para saber si hay una vulneración de derecho real y entregan un programa. Entonces, por ejemplo, hay veces que mandan habilidades parentales para un sector, hay veces que los mandan a hacer, ¿cierto?, la OPD ve generalmente vulneración de derechos, ya habilidades parentales muy difícil que los vea, pero empiezan, hay distintas instituciones, ya no es solamente la OPD, funciona como todo un aparataje en donde derivan, ¿cierto?, a los programas para poder restablecer el derecho, y aquí a veces queda la escoba, porque a veces uno representa, por ejemplo, a las mamás o a los papás, y resulta que las mamás y los papás también tienen sus cosas, entonces parten toda terapia, ¿ya? Y lo importante es poder restablecer esta familia, este vínculo, y poder que vuelva dentro de lo posible a la normalidad. Y por eso tú tienes en conciencia de que la OPD entrega informes. Sí, efectivamente, y tienen millones de informes, les falta recursos ahí. Los organismos están súper saturados, pero igual recibieron información, independiente, me pidieron información y todo. Pero Sí, por supuesto, son serios, no pueden actuar así sin antecedentes. No. a eso sería No. Muchas gracias. ya. Ya, entonces voy a contestar dos más y ahí sigue mi colega, ¿ya? Porque recuerden que esto termina, ya ni me acuerdo, ¿ves que yo les dije que nos apasionamos? Ya, le vamos a escuchar a Andrea Montenegro y después a Natalie y pasa a mi colega. Ya, Andrea. Hola, buenas tardes. Mi consulta va por el tema de medida de protección, qué hacer en caso de que un padre hace abuso de esta autonomía progresiva del niño para evitar que vea el hijo a su madre y a su familia extensa materna. Entonces, ¿cómo se pondera ese derecho a la autonomía progresiva del niño y el derecho que tiene el mismo niño de 9 años a ver a su familia materna? ¿Cómo se pondera? Lo que pasa es que, ¿en qué sentido? ¿Tú estás hablando de una relación directa y regular que ya está acordada? Sí, bueno, a través de una medida de protección se cambia el cuidado provisorio al padre, y en este sentido el padre en cuidado provisorio evita durante 2 años que la mamá vea al niño. Ya, pero cuando se hace, Autonomía ya, lo que pasa es que cuando se hacen los cuidados personales provisorios, porque existe una vulneración de derechos, por lo tanto, los tiempos de los niños que han sido vulnerados es 1000% importante. Si la madre maltrató a ese niño y le quitaron el cuidado personal, tienes que esperar el dolor de ese niño que sea restablecido. Perdóneme si lo dije mal, por favor, la gente de la psicología, yo no soy psicólogo, pero tienes que esperar el tiempo necesario porque ese dolor no es el mismo tiempo de los adultos. Por lo tanto, la terapia en sí mismo, el programa va a dar también el pase. Va a decir, mira, y lo importante, esta madre, si ya está todo bien, la madre también ha ido, ¿cierto?, a los programas, está todo bien, se tiene que solicitar la revinculación progresiva. ¿Qué quiere decir? Que no es llegar y verlo, da poquitito. Incluso hay instituciones que se dedican y te acompañan. Está el niño, está la madre, y da poco. Y eso hay que ser paciente. Y el padre ahí no tiene nada que hacer porque eso tú lo solicitas ante los tribunales y el juez va hablando con los profesionales. Si a veces ni a los abogados no pescan. Se hablan con los profesionales. Los profesionales son los que van viendo la evaluación y el daño que tiene ese niño. Y en ese caso, bueno, tiene que ser el psicólogo de cabecera, por así decirlo, del niño, es el que tiene la palabra como determinante, ¿no? Exacto. Y ahí lo que hay que solicitar,
Si es que hay una vulneración de derecho importante de la madre, es la revinculación progresiva. Lentito. Olvidarse de la relación directa y regular que hubo en algún minuto, sino que partir en los tiempos de él. Y ahí la autonomía progresiva es 1000% importante. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Ya, y la última, dijimos, la Natalie. Hola, bueno, yo más que nada lo que quería preguntar era que, bueno, que dijo que el Estado es obligado y las tres principales obligaciones era promover, garantizar, y cuál era la otra que no alcancé a... Estas son las que yo digo porque son muchas más, pero es que a modo del curso yo me quedo con esa. Primero, ¿qué hago yo con un cartel promuevo? ¿Cierto? Le digo a todo el mundo que tienen derecho. Después, ¿qué hago yo? Garantizo a través de instituciones, de los roles de garantes que tenemos, ¿cierto? Incluido a todos nosotros, de que existan policías, digamos todos nosotros, de que estos derechos se cumplan. Y después tenemos que ejercer, porque si se vulneró, ¿qué hago? Ejerzo para que se restablezca el derecho. Por eso lo hago ahí a modo académico. Primero muestro, pongo para que los protejamos y después hay que ejercer. Si no resulta, tenemos que ejercer las instituciones para que sean efectivas. Okay, muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, pero son mucho más, ojo, eso yo lo agarro para que se entienda, hay muchos más deberes que tenemos todos, el Estado y toda la familia para los niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias, rico haber estado con ustedes y les doy el pase a mi colega. Muchas gracias, Yanina. ¿Alguien habló por ahí? Muchas gracias, Yanina. Vamos a empezar entonces, después de que terminemos el módulo 2 que vamos a ver ahora, quizás nos queda un tiempo para que puedan hacer algunas preguntas, ¿ya? Así que, Yanina, ¿me compartirías, por favor, el PPT? ¿Se escucha bien? Sí, ahí está. Sí, se escucha súper bien. Se escucha muy bien, sí. Ya, entonces vamos a empezar ahora con el sistema de responsabilidad penal adolescente en Chile. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son los objetivos de esta ley, ¿ya? Del taller primero, perdón. Vamos a hacer un análisis. Esta es la lámina número 2, por favor. Esa, muchas gracias. Vamos a hacer un análisis de la ley 20.084, que se trata sobre la responsabilidad penal adolescente. En adelante vamos a hablar de la ley o ley de RPA. RPA es la sigla que se le da a responsabilidad penal adolescente. Esta norma fue publicada en el año 2005. Luego vamos a pasar por una descripción del sistema de justicia penal juvenil y evolución legal que explica su fundamento. También vamos a ver las características relevantes del sistema, diferenciación con el sistema penal adulto. Vamos a conocer 7 principios del sistema de responsabilidad penal adolescente, construidos a partir de los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño. Como punto 5, vamos a revisar las modalidades de sanción penal, las penas privativas de libertad, las no privativas de libertad, las faltas contempladas en la ley 19.968, ¿ya? La ley de los tribunales de familia que recién mencionaba Yanina, también tiene algo que ver con la responsabilidad de los adolescentes. Y por último, vamos a analizar algunas de las reformas contenidas en la ley 21.527, ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce algunas modificaciones a la ley 20.084. Entonces, la lámina 3, por favor, Yanina. Muchas gracias. Anteriormente, rigió en Chile un sistema de responsabilidad regulado en el Código Penal y en la Ley 16.618, caracterizado por el reconocimiento de un ámbito de absoluta irresponsabilidad penal ubicada en el tramo de edad hasta los 16 años, mientras que entre los 16 hasta los 17, pero menores de 18,
se configuró un sistema de determinación particular e individual de la capacidad de culpabilidad que se le denominó discernimiento. Seguramente ustedes han escuchado en alguna oportunidad esa palabra. Previamente, los menores de 18 años eran considerados como inimputables y sujetos a medidas de protección, a menos que tuvieran 16 años o más y fueran declarados con discernimiento. En la práctica, estas medidas de protección eran medidas de privación de libertad bajo un procedimiento escrito y muy formalista. El antiguo modelo de justicia penal para los niños, niñas y adolescentes, bajo la ley 16.618, fue severamente criticado desde los años 90 en adelante. Una serie de críticas por el proceso inquisitivo que se utilizaba para perseguir, juzgar a los niños, niñas y adolescentes. Debemos destacar que este mismo proceso fue utilizado para los adultos hasta el año 2005, en que se produce la reforma de todo el sistema penal. Era un procedimiento el que teníamos anteriormente, excesivamente formalista, lento y carecía de garantías básicas de un debido proceso. ¿Ya? Y esto lo asegura la Constitución, por eso era necesario, es un derecho constitucional. Entonces, tenía que modificarse todo este sistema. Ante estas circunstancias fue necesaria una completa reformulación de las leyes, las políticas relativas a la infancia, a la adolescencia, de modo de adecuarlas a los principios y directrices contenidos en nuestra Constitución Política de la República, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes en Chile. Y así es como nace esta ley 20.084. Ahora, a 18 años de la publicación de la ley 20.084, con fecha 12 de enero del 2023, fue publicado en el Diario Oficial la ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084. Este nuevo servicio tendrá como principal propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente mediante el desarrollo de programas que contribuyan a una reinserción social de los jóvenes que han infringido la ley. Aquí tenemos que tener presentes que antes era el CENAME que tenía a cargo a los adolescentes infractores, así también como a los niños en el ámbito de protección. Entonces, ahora era necesario crear este servicio especializado, ¿ya? Porque hemos ido avanzando, pero muy lentamente en toda esta evolución del derecho penal, sobre todo en los adolescentes. La lámina 4, por favor, Janina. Muchas gracias. Otro tema muy importante que ahora vamos a dar un pequeño barniz, porque lo vamos a desarrollar en el seminario que vamos a dar, dice relación con los principios, ¿ya? Vamos a conocer 7 principios objetivos del sistema de responsabilidad penal juvenil. Estos principios están construidos a partir de los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño. Vamos a ver el principio de interés superior del niño en materia penal. Ya lo vieron en el otro módulo, que el principio de interés superior del niño es muy relevante, no solamente en el ámbito del derecho de familia. Aquí nos vamos a dar cuenta que también es primordial para el área de la responsabilidad penal adolescente. El principio del interés superior del niño en ocasiones resulta ser muy abstracto, porque ¿qué significa? Pueden ser muchas cosas. Sin embargo, es necesario entender de qué se trata, porque constituye la fuente de la mayoría de los principios del sistema de responsabilidad penal adolescente. Otro principio que vamos a conocer es el estatus del niño como sujeto de derecho y de responsabilidad progresiva, fijación de edad para impúberes sin responsabilidad penal. Aquí es a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se implementa la llamada doctrina de la protección integral, que considera a los niños y adolescentes como sujeto tutelar
y portador de ciertos derechos y atributos fundamentales que les son inherentes por su condición de persona humana. Hasta antes de la Convención, los niños no eran considerados como sujeto titular de derechos, sino que como sujetos de protección. Entonces ahora, con la Convención, empieza a considerarse como sujeto titular de los derechos, solamente por ser una persona humana. También vamos a ver el principio de prevención especial positiva. El objetivo principal de la justicia penal juvenil es la prevención, no orientada a la sociedad en su totalidad, por supuesto, sino que particularmente al niño o joven que ha delinquido. Vamos a ver también las competencias y estatutos separados que existen entre los adultos y los niños. Uno de los principales objetivos y que se transforma en deberes para el Estado radica en diseñar dos sistemas diferenciados de responsabilidad. Aquello tiene por objetivo no solo la creación de un sistema criminal que se construye a partir de sus propias finalidades y sistema de imputación y pena, sino también en la necesidad de especialización, tanto en la infraestructura como en los recursos humanos. Y esto dice relación con agentes que intervengan en las causas. Ya se necesita una especialización para poder cumplir con el objetivo que es reinsertar a los jóvenes, porque también necesitamos esa especialización a la hora de sancionar. Un quinto principio que vamos a revisar es la reacción cuantitativamente menos gravosa o aflictiva. ¿Qué significa esto? Implica que en el supuesto de que exista una pena, esta debe ser menos gravosa, y aquí se da una exigencia adicional, positiva para el Estado, como proveer de ciertos tratos especiales, lo que podemos traducir en acceso a la educación y la salud. Vamos a ver más adelante que hay muchos centros de internación de adolescentes que cuentan con una escuela al interior de su recinto. Como principio número sexto, vamos a ver la selectividad en la persecución y reacciones alternativas a la pena, traducido en la necesidad de intervención. Al ser un sistema diseñado para adolescentes, requiere intervención con la finalidad de obtener la reinserción social. Desgraciadamente, tenemos que considerar que la ley 20.084 no ha logrado cumplir con el objetivo principal, que es la reinserción. ¿Ya? Ahí vamos a ir analizándolo en el camino, por qué esto no ha sido posible y se requería esta nueva reforma que viniese a delimitar de nuevo cuáles van a ser los parámetros para poder cumplir con el objetivo principal. Y como último principio vamos a ver las garantías procesales ad hoc o especialísimas, las que se refieren que ante la privación de libertad de un niño o adolescente deben existir ciertos estándares mínimos que respetar. La siguiente lámina, por favor, Yanina. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar del sistema penal, los delitos y sus penas, ¿ya? Diferencia con el sistema penal de adultos. Aquí lo primero que tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de adolescentes infractores, se aplica una sanción, no una pena. La pena rige para los mayores de 18 años porque las penas quedan en el registro de antecedentes. Cuando estamos hablando de una sanción que se aplica, vamos a ver más adelante que son totalmente distintas a las que se aplican a los adultos, aquí se habla más bien de sanción. Y esto no va, las sanciones que se le apliquen no quedan en su registro, entonces cuando llegan a los 18 años, recién ahí se empieza con el sistema de penas como adultos ya. Como consecuencia de la ley 20.084, se reformuló y se modificó el artículo 10, número 2 del Código Penal, de manera tal que se concretó la cesura y división de dos sistemas de responsabilidad e imputación penal diferentes. En otras palabras, si bien siguen compartiendo la referencia a la parte especial del derecho penal,
es decir, los delitos siguen siendo los mismos y están todos contenidos en el mismo Código Penal. Sin embargo, su sistema de atribución de responsabilidad y consecuencias penales responde a una regulación diferente, ya sean adolescentes, infractores o sean adultos. Y así con esto, el artículo 10, número 2 del Código Penal quedó redactado de la siguiente manera. En su título dice, están exentos de responsabilidad criminal, número 2, el menor de 18 años. La responsabilidad de los menores de 18 años y mayores de 14 se regulará por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto es, en la Ley 20.084. Por su parte, el propio artículo 3 de esta ley, de la Ley 20.084, establece que será aplicable a quienes, al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito, sean mayores de 14 y menores de 18 años. La lámina siguiente, por favor, Yanina. Muchas gracias. Aquí ahora nos vamos a referir a las sanciones que contiene la Ley 20.084. Tenemos distintas modalidades de sanción. Están las penas privativas de libertad, las no privativas de libertad y las accesorias. Nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto con los adolescentes se habla de sanción y con los adultos de pena, nos vamos a dar cuenta que el legislador en esta Ley 20.084 lo ocupa indistintamente, ¿ya? Pero lo correcto es hablar de sanciones para los adolescentes. Concretamente, este sistema incorpora una norma de sanción en el artículo 6 de esta ley, que tiene la función de sustituir de todos los tipos penales aplicables las penas que le son asociadas, ¿ya? Por las que, según la naturaleza del ilícito, corresponden a un nuevo catálogo incorporado. Dicho catálogo lo podemos observar en el artículo 6 y se estructura en base a una escala general y única, la que distingue entre las penas para los delitos, las penas para las faltas y las penas accesorias. En el artículo 6, como les comentaba, vamos a ver entonces, se desglosa cuál es la escala de sanciones que vamos a tener para los adolescentes. En primer lugar, se habla de la internación en régimen cerrado, con régimen cerrado, con programa de reinserción social. Esta es la sanción más gravosa. Luego tenemos la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. Vamos a ver más adelante que este tipo de sanción se va a eliminar desde que empiece a regir la ley que crea el Servicio Nacional y que trae algunas reformas. Ahora vamos a dar alguna de las barniz de las reformas que se hacen, pero ya en el seminario nos vamos a meter con mayor profundidad a esto. También vamos a conocer la libertad asistida especial. La libertad asistida, la prestación de servicios a beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, la multa. Aquí también hay noticias, ¿ya? La multa va a dejar de ser una sanción para los adolescentes. La amonestación y también las penas accesorias. En estos momentos tenemos dos tipos de penas accesorias. La prohibición de conducción de vehículos motorizados y el comiso de los objetos, documentos, instrumentos de los delitos según lo dispuesto por el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes complementarias. Aquí, en esta parte, debemos hacer una distinción respecto a lo que está vigente en estos momentos y lo que va a estar vigente de acuerdo a la ley 21.527. Esta ley, la que crea el Servicio de Reinserción Nacional Juvenil, va a tener una entrada en vigencia paulatina. Ya primero hay algunas normas que, va a ser territorial. Los 12 primeros meses desde su publicación, después a los 24 y a los 36 meses. En Santiago va a empezar a correr esto en su totalidad a los 36 meses. Vamos a ver también que hay algunas normas que van a empezar a regir a los 12 meses. Ahora, con esta modificación que hace la ley 21.527, nos vamos a dar cuenta que la escala de sanciones se modifica.
¿ya? Sigue la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, siendo la única sanción privativa de libertad, ¿ya? Donde se van a producir algunas diferencias dentro de, por ejemplo, el régimen semicerrado con programa de reinserción social. Ese va a desaparecer, no va a existir esa sanción que era privativa de libertad, pero en la práctica no funcionaba mucho, porque los chicos tenían que pasar en la noche en el centro, donde estuviesen en el centro de semicerrado. Sin embargo, en el día podían salir, ¿ya? Entonces, finalmente, muchos de ellos lo que salían a hacer era a delinquir. Con respecto a que desaparece con la vigencia de la ley 21.527 el régimen semicerrado, se modifica también en cuanto a la libertad asistida, ¿ya? Porque ahora vamos a conocer distintos tipos de libertad asistida. Va a estar la libertad asistida especial con internación parcial, que es un símil a lo que era el semicerrado, pero acá va a haber un programa de actividades socioeducativas intensivas, ¿ya? Para poder evitar lo que pasaba antes en la práctica con el régimen semicerrado. La libertad asistida especial va a seguir con ese nombre, pero se modifica en cuanto a que antes la duración de esta sanción solamente señalaba que no podía exceder de 3 años, ¿ya? Ahora también pone un límite inferior, no puede ser inferior a los 6 meses, ni superior a los 3 años. Por lo tanto, acá con la modificación se establece un marco mínimo y se ratifica el máximo. Con respecto a la libertad asistida, que también va a haber una modificación, porque como están las otras, la libertad asistida especial con internación parcial y la libertad asistida especial, acá a la libertad asistida común ahora se le llama libertad asistida simple. Y aquí también se modifica con respecto a la duración, porque esta sanción no podrás exceder de los 3 años, ¿ya? Y no puede ser inferior a 6, aquí se modifica porque antes no podía exceder de los 3 años, pero ahora se va a modificar porque no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 18 meses. Porque muchas veces terminábamos que algunos de los delitos que cometían los adolescentes se puede aplicar sanciones mixtas, entonces quedaban con régimen cerrado o semicerrado y libertad asistida. Entonces, por ejemplo, para un homicidio se podía mezclar las sanciones y finalmente el tiempo que pasaba privado de libertad era mucho menor. Tenemos que tener muy en claro que la privación de libertad con los antecedentes es última ratio. Si no nos funciona nada más, podemos acceder a la privación de libertad. De todas maneras, va a depender también de los delitos que cometan, ¿ya? Porque estamos claros que si cometen un homicidio no podemos comenzar con una amonestación, ¿ya? O sea, sería del todo irrisorio. Y por último, tenemos también que la prestación de servicios a beneficio de la comunidad sigue vigente, sin embargo, falta supervisión para que esta sanción produzca realmente sus efectos. Reparación del daño causado, aquí también hay un poco de cuestionamiento porque las reparaciones generalmente las realizan los padres. Y aquí, con respecto a la multa, aquí sí que esto se elimina. Después todavía sigue vigente, pero se va a eliminar porque aquí sí que efectivamente eran los padres los que pagaban la multa, pues el menor de 18 años no trabaja, no recibe ingresos, por lo tanto, a quien le correspondía asumir esta sanción finalmente eran los padres. Y la amonestación, aquí se agrega un inciso tercero al artículo 8 de la ley 20.084 que regula la amonestación, y se señala que en caso alguno se puede imponer una amonestación en 2 o más ocasiones a un mismo adolescente. Y dice después, lo dispuesto en este presente inciso, y escúchenme bien acá,
no tendrá lugar si ha transcurrido un tiempo prolongado desde la última infracción o si la naturaleza del delito hiciere razonable imponer nuevamente esta misma sanción. Nos encontramos que es un inciso que en un principio dice, en caso alguno, ¿ya? No podemos aplicar más de 2 veces la amonestación. Entonces nosotros entendemos que el máximo es 2 veces, ¿cierto? Pero en el mismo inciso, después del punto seguido, dice acá, no, lo dispuesto en el presente inciso no tendrá lugar si ha transcurrido un tiempo prolongado desde la última infracción. Aquí esto es lo primero que hace inaplicable la norma, porque ¿qué entendemos por un tiempo prolongado? Ahí empieza la subjetividad y ya hace muy difícil de aplicar esta norma. Y por otro lado también dice que se puede, entonces en el tiempo tenemos que asumir que si pasa el tiempo, se podría entonces más de 2 veces, porque si ha pasado un tiempo razonable, dice que lo pueden aplicar. Entonces aquí con la amonestación existen, con esta reforma, algunos, se agregó algo que en la práctica va a ser un poco complejo saber cuándo realmente es el límite para aplicar esa sanción. Y con respecto a las sanciones accesorias, también ahora viene con la modificación de la ley, se agregan 2 sanciones más, ya accesorias, que son las medidas accesorias previstas en el artículo 9 de la ley 20.066, que esta es la ley que regula la violencia intrafamiliar. Aquí hay un gran avance, porque también los adolescentes infractores pueden ser tutelares de una violencia intrafamiliar. Y también se agrega la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a sus inmediaciones. Esto a propósito de la violencia en los... Se les pide por favor que silencien sus micrófonos para no distraernos al resto. Muchas gracias. Y lo último que les voy a comentar ahora de esta gran modificación es que se deroga el artículo 7. ¿Ya? El artículo 7 de la ley 20.084 faculta al juez para aplicar como sanción accesoria, en atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlos a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas y alcohol. ¿Por qué se elimina este artículo? Porque en la práctica es innecesario. ¿Por qué? Porque ahora la creación del servicio lleva implícito la creación también de programas que aborden este tema de las drogas, alcohol. Entonces, el artículo 7 en el fondo es derogado porque va quedando en el pasado. El servicio va a tener que considerar este tipo de programas. Con respecto a la duración de las sanciones que se aplican a los adolescentes, el artículo 21 de la ley 20.084 señala que para establecer la duración de la sanción que debe imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado por la ley para el ilícito correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Porque de todas maneras yo entiendo que esta frase puede confundir. Traducido esto quiere decir que si para un delito se contempla una sanción o pena de 5 años y 1 día, para el adolescente infractor se considerará una pena de 3 años y 1 día. Se baja inmediatamente 1 grado, ¿ya? Y eso, desgraciadamente, no logra desincentivar a los adolescentes para delinquir. La siguiente lámina, por favor, Yanina. Muchas gracias. Ahora vamos a abordar todo esto. Ahora estamos solamente dando un barniz, ya por el tiempo. Nos dijeron que teníamos que terminar a las 9:30, la cosa está difícil, pero me voy a apurar lo que más pueda para que tengan un tiempo ustedes de realizar preguntas. Las faltas cometidas por el adolescente están reguladas en el artículo 102 letra A y siguientes de la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. ¿Por qué?
porque las faltas contenidas en esta legislación que sean cometidas por adolescentes constituirán contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales. Y, por lo tanto, se realizará una audiencia en el Tribunal de Familia que puede dar lugar, ojo con esto, con el solo mérito del parte policial, que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de las faltas flagrantes en que se haya sorprendido a un adolescente. Aquí se le va a citar a una audiencia, se va a exponer la situación y en la misma audiencia el juez tendrá que aplicar alguna de las sanciones que considera este artículo, como la amonestación, reparación material del daño, petición de disculpas al ofendido o afectado, multa de hasta 2 unidades tributarias mensuales, servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de 3 horas, no más, prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos hasta por 3 meses. Entonces, en esta audiencia, dependiendo también de si es primera vez, de qué tipo de falta fue la que realizó el adolescente, el tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas que acabamos de mencionar, pero esto deberá fundamentarse en la sentencia. Ahora, Yanina, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Y ahora, para concluir, señalarles que dentro del seminario tenemos que realizamos una exposición para invitar y analizar por qué fue necesario reemplazar el CENAME, ¿ya? ¿Por qué fue necesario quitar la responsabilidad penal adolescente del Servicio Nacional de Menores? ¿Ya? Tenemos que recordar que en 1980 comenzó a operar el Servicio Nacional de Menores como un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su rol era encargarse de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, tanto en materia de protección como de reinserción. A diferencia de lo que pasa hoy día con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ya explicó Yanina en qué consistía, más conocido como Mejor Niñez, y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene como misión principal garantizar en todo el país la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido amenazados gravemente o vulnerados en sus derechos, sin abarcar la responsabilidad penal adolescente, ya que ahora está a cargo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Entonces, ahora recién con un organismo especializado, con un organismo que va a estar única y exclusivamente dedicado a los infractores, tenemos más esperanza de que el objetivo de reinserción, que es lo que se busca, pueda cumplirse realmente, porque hasta el momento la ley 20.084 no ha conseguido el reinsertar a los jóvenes, el desincentivar el cometer delitos. Tenemos muchas cosas que todavía los protegen a los jóvenes, no tenemos programas que intervengan, no tenemos buenos programas de intervención para poder sacar al adolescente infractor, ¿ya? Entonces, vamos a analizar ya en profundidad distintas instituciones que trae la ley 21.527, y les digo que es pero una reforma tanto en el procedimiento, en las sanciones, en la ejecución. Aparecen nuevas instituciones como la mediación. Esto ya es una locura, se modifica todo, ¿ya? Así que vamos a tener mucho trabajo para el seminario y ahí poder explayarnos en todas las materias. Yanina, con eso yo creo que ahora abramos por si quieren hacer algunas consultas. Ahí estamos, vamos a empezar entonces. Karen tiene la manito levantada. La manito, a ver, Sí, aquí. Karen tiene la manito levantada, pero no sé si es de la vez pasada. O Patti también tiene la manito levantada, no sé si ella está. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy.
Hola, Muchas Pati, gracias, me ha gustado mucho el seminario. qué bueno. Y es La una verdad es que mi pincelada pregunta... nomás, ¿ah? Esto es una ¿Cómo? pincelada. Ah, sí, pues sí, muy cortito, Sí. eso es lo malo. Mi pregunta tiene que ver con el módulo anterior. Por supuesto. La Oficina Local de la Niñez, por lo que se dijo, se puede ahí iniciar un proceso administrativo por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ellos van a hacer una especie de intervención para poder restituir los derechos y tratar de mejorar esa situación. El Pero proceso, ellos no lo, a diferencia de los tribunales de familia, el juez ordena esta intervención y es una obligación legal. En el caso de la Oficina Local de la Niñez, ¿sería algo voluntario por parte de las personas involucradas? sí, lo que pasa es que legal es, porque lo crea a través de la ley 21.430, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? La Oficina Local de la Niñez viene, oiga, a propósito les digo, pero a modo de copuchentismo nomás, porque en el curso anterior nos comentaron esto, yo tenía más o menos así como el olfato de que las OPD las están transformando. Eso, Ya, pero no le eso cuenten, estaba ya no pensando le también, cuenten que a podía nadie. ser. En Chile siempre pasa eso, pues la chitama. La idea era que ampliemos las instituciones, pongamos los recursos, no que cambiemos el nombre, porque la idea es que esto cierto, tengamos más capacidad, más funcionarios, más trabajo, bueno, qué sé yo. Pero ya, no importa. La Oficina Local de la Niñez cierto, va a asumir tu denuncia, la va a analizar, va a hacer una evaluación, un diagnóstico. Si esa vulneración de derechos está dentro de las que no tienen que ser derivadas al Tribunal de Familia, ya, por ejemplo, no se necesita sacar a ningún vulnerador de derechos dentro del hogar, ¿cierto? Segregar esta familia, porque la Oficina Local de la Niñez no puede entablar ese tipo de medidas cautelares. Ya, si no se necesita y solamente una intervención es lo correcto, lo que va a hacer, aquí van a haber licitaciones a ciertos programas, entonces se va a derivar a la familia a ese programa, siempre y cuando sea voluntario. Si una mamá, un papá, una abuela, uno dice mamá y papá porque es lo que nosotros entendemos ya de que un niño un niño, una niña vive en una familia con papá y mamá, pero puede ser dos mamás, dos papás, abuela, quien tenga el adulto, ¿cierto?, a cargo y significativo. Vamos a hablar de adultos significativos. Si estos adultos significativos se aceptan esta intervención, maravilloso, porque lo más probable es que va a resultar todo maravilloso, listo, volvemos toda la casa. Si no aceptan, la Oficina Local de la Niñez va a tener que derivar estos antecedentes al Tribunal de Familia y todo se comporta de otra manera distinta porque están las compulsas, ¿cierto? Hay desacato y otras cosas que el Tribunal de Familia puede acoger para que un padre o una madre o de nuevo, adulto significativo cumpla otro tipo de medidas cautelares, ¿ya? Pero efectivamente es legal, es legal. El punto está en que no sirve si no es voluntario, porque ustedes que saben más que yo, una terapia sin voluntad no sirve, po. Entonces, Claro, en realidad esa era como la pregunta, porque, claro, cuando van derivados por tribunal, tienen la obligatoriedad, o sea, el juez dictamina y tienen que cumplir la especie como de sentencia, entre comillas. En cambio, o sea, claro, lo por que la pasa es que, oficina... ojo, que cuando hay sentencia y hay gente que vulnera los derechos y son derivados a programa, estos adultos significativos que han vulnerado de derechos, hay muchos que no cumplen. No asisten. El punto está en que el castigo es que generalmente esta gente se aleja de estos niños y niñas. Entonces vienen otras medidas cautelares que son, por ejemplo, de cuidado personal provisorio, después uno tiene que abrir una carpeta distinta para solicitar cuidado personal permanente y listo nomás. Se aleja Claro, a la pero persona. en el fondo lo importante es que si no aceptan este proceso voluntario, ya que hay vulneración de derechos, se sigue el procedimiento por la vía judicial, digamos, y no queda esto así en la nada. No pueden, no pueden, seguramente van a tener que derivar las carpetas. Yo creo que esto viene, uno, para volvernos más amigables con el sistema y que la gente tenga mayor accesibilidad, ¿cierto?, de poder defender los derechos de los niños y niñas adolescentes, y otra, para descongestionar. Claro. Porque efectivamente los tribunales de familias, como las medidas cautelares son más gravosas, efectivamente no podemos, no da abasto. No puede cualquier pelea, cualquier situación acudir a una proteccional, que también hay veces, no voy a decir estadísticas porque no corresponde, pero no es mal, o sea,
es harto a veces mal ocupado el sistema, ¿ya? Se ocupan las medidas proteccionales por cualquier cosa, ¿ya? Entonces eso yo creo que viene también a un poco a calmar un poco ciertas cosas, ¿ya? Judicializar a los niños y niñas no es la prioridad. Muchas gracias, para no quitar más tiempo. No, al gracias. resto. Sigue María José Araya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, tengo una duda que no me quedó muy claro todavía. El tema de, bueno, el cambio que viene con la ley, que sería la 21.527. Sí, la 21.527 ya se publicó en el diario oficial, ¿ya? Lo que pasa es que va a empezar a regir de manera progresiva y es por territorio. Va a empezar a los 12 meses en algunos territorios, después a los 24 y después a los 36. Ya, mi consulta es con el tema de Sename, porque yo sabía que se había dividido un poco esto en cuanto a la vulneración de derechos de niños para mejor niñez, y Sename había quedado a cargo de adolescentes infractores de ley. Exactamente. Eso es lo que está dentro de la ley actual, que es 20.084. Exactamente, sí. ¿Con la nueva ley se va a reformar eso? Lo que pasa es que la ley 21.527 viene a crear el servicio de reinserción juvenil, perdón, todavía no tengo asumido el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Me falta todavía porque yo era de Sename, entonces todavía estoy como... Pero afortunadamente, lo que pasa es que este servicio debería haberse creado con la misma ley. Cuando empezamos a tratar la reforma para los adolescentes, porque Sename, y lo digo con conocimiento de causa, Sename no tenía personas especializadas para tratar adolescentes infractores. Tengo súper claro que muchos de los infractores eran los propios niños que habían estado en protección muchas veces, ¿ya? Pero para tratar adolescentes, lo que se hizo, que desgraciadamente, ¿qué quieren que les dé mucha fe? Yo no tengo al respecto, pero lo que se hizo en dicha oportunidad, que los funcionarios que trabajaban en el área de protección, se dividió Sename y algunos pasaron con los adolescentes y otros se quedaron con los de protección. Entonces, obviamente, con personas que no tenían una preparación, era más difícil aún el trato con los jóvenes. Ahora, 18 años después de la ley 20.084, se crea recién el servicio. Estamos un poquito atrasados. Este servicio me dijo que era Servicio Nacional de Reinserción Social. Social juvenil, exactamente. Juvenil. Sí. Ya, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí. Todavía sí, como les digo, está vigente el Sename, porque todavía no se crea el servicio. ¿Quién más sigue? Ya, Patricia. perdón, esta va a ser la última pregunta, si es que ya estamos un poco pasados en el tiempo. Muchas Ya. gracias. Patricia. Patricia Schulz, ¿yo? Sí. Que no te Ya. pudimos contestar antes y te conocí que estaba ahí esperando todavía. Sí. Lo que pasa es que yo atiendo a la mamá, esto es, parece que del bloque anterior, yo atiendo a la mamá de este caso, y una colega mía, otra psicóloga, ella atiende al niño. Y el padre estuvo viviendo con el niño un tiempo, iba a ser por un par de meses, por un problema que había tenido la madre, y al final el niño terminó viviendo con el papá 3 años, pero 3 años de vulneración de derechos totales, así, golpes, lo agarraba del cuello y podría haberlo matado, violencia psicológica, no, tuvo de todo. Y la mamá no hallaba qué hacer, o sea, se movió por cielo, mar y tierra, hasta que el niño terminó escapándose de la casa del papá, ya un poquito más grande, y la mamá tuvo que escapar hasta que ya podía, y la Defensoría de la Niñez ahí le ayudó porque la mamá había grabado, tenía todos los antecedentes así como explícito para poder, y la Defensoría de la Niñez levantó esta causa
por maltratos reiterados. ¿Ya? Y como el papá vivía en Las Condes y la mamá vivía en el Cajón del Maipo, se trasladó esa causa a Puente Alto. Y como ya el niño en ese momento estaba viviendo con la mamá, pues ya le habían pasado de nuevo al niño a la madre, ahí dijeron que no, ya el niño como estaba viviendo con la mamá, ya no había problema, que no se podía abrir la causa. Y resulta que ya han pasado como casi 3 años y el niño sigue teniendo secuelas, digamos, de lo que le dejó el padre. Entonces la pregunta directa es, ¿se puede reabrir eso, aunque pasó un tiempo, un par de años atrás, con las secuelas que todavía le dejó el padre? ¿Cuál es el propósito? Que reabrir la causa, como para Pero en el fondo para... ¿cuál es el propósito de abrir una causa hoy? ¿Qué quieres lograr con eso? Claro, porque el padre sigue hostigando a la madre y al hijo. Ya, es que son Entonces, cosas distintas. ya, Si hay un padre con violencia habitual, violencia intrafamiliar en sede penal, ya. orden de alejamiento. Es que eso es lo que quiere la mamá. La Ya, mamá Ministerio quiere... Público. Ministerio Público, violencia habitual, orden de alejamiento, le van a dar orden de alejamiento inmediato porque hoy, obviamente, con las violencias intrafamiliares están súper así, más rapiditos que antes, ¿ya? Pero Entonces es que van a dar la aunque medida cautelar y van a dar por hubiese, un tiempo la orden de alejamiento. Tiene que pero aunque contratar... aunque hubiese pasado hace unos años atrás y el niño todavía esté con secuelas. Una nueva Ya, causa. pero es que, Tiene que ser una espérense, nueva. lo que pasa es que estamos, por eso te pregunto, hoy, ¿esa madre está siendo hostigada por ese hombre? Hoy día, no hace un año, hoy. Sí. Ya, tiene que ir al Pero no Ministerio al Público. Es que son Ministerio cosas, Público. claro, Ministerio Público porque es violencia habitual. Cuando es violencia habitual es delito. Los tribunales de familia solamente ve un hecho aislado de violencia. ¿Ya? Claro, esto es lo penal entonces. Penal. Dile que ya le retiré los exámenes. Ay, Ya. vamos a silenciar a la hora. Ya. ¿Qué es lo que vas a conseguir ahí? Orden de alejamiento. Por Ya. lo tanto, a ese niño no hay que seguir judicializándolo. A ese No, niño lo sí. que hay que hacer es llevarlo a terapia. En vez de ir a los tribunales de familia, busca un buen psicólogo No, si el niño, infantil. no, si el niño está yendo al psicólogo. ¿Qué edad Perfecto. tiene, qué edad tiene el niño? Bueno, todo esto pasó cuando el niño tenía entre 10 y 13 años. ¿Y Y ahora ahora? el niño tiene 15. Ah, ya. Pero Igual. aún tiene las secuelas Sí, es que de eso lo el que... tribunal de familia no lo va a resolver. Si tú lo que quieres alejar a ese hombre, lo que tienes que hacer es, si es que la madre está siendo hostigada porque está siendo víctima de violencia, tiene que acudir a sede penal y le van a dar orden de alejamiento y si se acerca van a darle el plan cuadrante y todo y ir Pero por a violencia ella y al intrafamiliar. hijo. A ella y al hijo. A ella, o saca al hijo de la historia, el hijo, terapia. La fuerza Ya. del hijo, terapia. Ella está siendo vulnerada, ella que vaya al Ministerio Público le van a dar una orden de alejamiento, por supuesto que le va a servir también al hijo porque viven juntos. Ah, ok, claro. Orden Ya. de alejamiento. Los tribunales de familia a los 15 años no te va a servir de mucho. Ok, gracias. Además que los tribunales de familia no se van a hacer cargo de algo que ya se cerró. O sea, Sí, no lo van a hacer. No tiene sentido. Claro. No puedes solicitar abrir una causa que ya se cerró, porque en ese momento se derivaron a programas, ¿ya? Y después las causas P terminan los programas a lo que tienen que ir y ya se cierran. Ok, súper claro. Ya No, nos llamaron la atención ya. sí, nos tenemos que ir. Pero Felices. dejarlas súper invitados a todos para que participen en este seminario. Es mucho lo que tenemos, nos costó mucho con Janina reducir mucho porque nosotros de verdad que teníamos mucho material, pero hay muchas reformas tanto en la parte de protección como en la parte de adolescentes infractores. Así que ahora tenemos que empezar a estudiar.
No nos queda otra. De todas maneras, estamos súper contentas. Nosotras, ustedes, yo les dije, abogadas líderes, somos súper pasionales, porque nos gusta poco, porque nos gusta educar. Entonces, porque la idea siempre nosotros hemos creído que todos nosotros tenemos una responsabilidad en la medida de que tenemos cierto tipo de educación. Cualquier cosa, yo siempre he dicho, a mí me enseñan a hacer queque, yo ya tengo que aprender a hacer ese queque, po. No puedo andar haciendo cualquier queque, ¿cierto? Y que la gente se enferme la guata y que mis hijos terminen en el hospital, pues se me enseñaron a hacer queque. Tengo una responsabilidad. Esto es lo mismo, ya estuvieron acá, al menos ya saben que existen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, saben que se dice niño y niña y adolescente, y saben de autonomía progresiva y saben los conceptos que Alejandra les enseñó. Entonces, ¿qué me queda a mí? Transmitir al vecino, a la vecina, donde esté. Si ustedes ven que un niño está siendo zamarreado, intervengan, no a golpes obviamente, pero llamen la atención. Yo creo que así van a haber cambios radicales, porque la ley no da para tanto. La ley no da para tanto. Vamos muy atrasados, es el tema. Entonces, la única forma ahora es de que nos preparemos, porque todos ustedes en su trabajo cotidianamente siempre nos encontramos o con un niño que requiere protección o con un adolescente que delinque y que no saca. Entonces, tenemos que prepararnos para cada uno en su función colaborar, para que tengamos una mejor sociedad. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado este tiempito cortito. Bueno, Ay, la verdad, sí. ¿Se viene el concurso? Exactamente, exactamente, concurso. eso era lo que iba a decir. De verdad no queríamos terminarlo, pero esto es un tema que da para mucho tiempo, para días, yo diría, así que en una sesión de 1 hora y media era súper complicado, pero de verdad queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el seminario, y también a Yanina y Alejandra por la excelente charla que nos han dado el día de hoy. Ahora yo voy a dejar el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario. También voy a compartir un código QR en caso de que no puedan ingresar mediante el link. Así que... Buenas. Sí. Sí, ¿podría poner el link para México? Es que luego no lo ponen y no puedo registrar la asistencia. Gracias. Denme un segundo. Vamos a poner el... A ver, tengo solo el link de Chile. Denme un segundo. Por mientras voy a dejar el de Chile, ¿sí? Que es el que está en el momento actualmente en el chat. Y voy a aprovechar de compartir el código QR. Dame un segundo. Disculpe, Buenas noches, me aparece error. Sí. ¿En serio? ¿Y el código QR, lo pueden escanear para ver si les funciona? Yo no puedo. No, tampoco Aparece funciona. error, Es normal porque que me está eso, porque la página está caída porque somos demasiados. Tienen que esperar un poco. Eso también puede Buenas ser, noches, no podrían me puedo aprovechar. registrar para México. No sé si podrían poner un link para este país, por favor. Sí, denme un segundo. Lo voy a... Disculpen, el link que es para Chile a mí me está funcionando. Tienen que volver a cargarlo nuevamente. Sí, a mí volvió. Muchas gracias por confirmar. Sí, Por favor, sigan intentando. Yo voy a consultar por el link para México. No, pero yo no pude. Habla Salomé. Yo por ahora tampoco puedo registrarme, pero debe ser por el alto flujo de personas, así que tenemos que tener Sí, precaución. definitivamente, porque hay casi 1000 personas tratando al mismo tiempo, entonces eso debe ser bastante Debe haber complicado. colapsado. Pueden enviarlo de nuevo, que se borró, parece. Lo No, envío no de se ve nuevo. el link. Sí, no se ve, No se borró. No, no se ve. Ahora sí. No, aparece error. Aparece error cuando uno ingresa. Ahora sí se ve. También se ve, pero no se puede ingresar. ¡Uy, que hay luz en la pieza! Por eso es que se cae. ¿Qué pasa, papá? Pero dice error Hola. de servicio. Digo, A mí ya me llegó el certificado. Me ¿Al acaban de mail? confirmar que, perdón, disculpen, me acaban de confirmar que el certificado del curso cuenta solo para Chile por los temas que se vieron. Leyes chilenas.
y aspectos de Chile. Así que lamento decirles que no hay un link para México. Pero igual podrá participar en... Sí, de que pueden participar están, por supuesto, puedo- pero lamento no puedo decirles ingresar. nuevamente a ir en la página. El link no está bueno. El link si funciona, me acaba de llegar todo. Hay que tener... Yo funciona el link. registré y ahí se No a puede todos llegó les el funciona, certificado. a mí tampoco me funciona. Consulta, ¿a qué se refiere la parte que dice con rodera el link? ¿Qué hay que El poner link ahí? debe estar colapsado donde hay muchas personas que están De hecho, en mí está registrando sus datos. deshabilitado. Acabo de recibir el código QR. A mi correo. Pero Disculpe, el correo. por favor, si pueden ¿Pueden poner el código QR. Hablen de uno. Oye, cállense. Pueden salir los que ya. Ya, perdón. Silencien a todos, eh, por favor, silencien los desubicados. Ya, discúlpenlo, los silencié a todos porque estaban hablando todo al mismo tiempo. Ya, el link lo vamos a dejar para que lo vayan viendo de a poco. También traten de mandárselo a algún, por ejemplo, a WhatsApp o algo así para que lo puedan revisar luego, ya que el flujo es muy alto, ¿sí? Por mientras vamos a hacer el concurso también, porque esa es otra parte que tenemos que hacer. Así que vayan intentando entrar al link, no se preocupen, ¿ya? Probablemente ahora les va a salir error, así que necesito que lo sigan intentando, ¿ya? Ahora voy a compartir el código QR, que me parece que no se estaba compartiendo. Y voy a comenzar también con el sorteo. Así que vamos a compartir esas dos cosas. Está aquí y aquí. Perfecto. Entonces, diga. Espérate, que están justo haciendo un concurso en mi seminario. Ah, ya, si no, mañana conversamos, hija. Ya, perfecto. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Sí se ven ambas cosas? Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a comenzar con el sorteo, que para que recuerden también es sobre la actualización del sistema de integración de la protección y garantías de derechos de la niñez y adolescencia en Chile. Así que vamos a dar comienzo. Denme un segundo. Que no había tenido este problema antes. Ya, ahora sí. Ganadores 1. Ya. Ahora sí, vamos a compartir de nuevo y vamos a seguir con el concurso. Disculpa, se borró el link de nuevo. Yo lo mando al tiro. Denme un segundo. Vamos. Eloisa Espejo Bonilla, ¿se encuentra? A la una, ¿sí? ¿Está? ¿No? Bueno, vamos a reemplazar al agua. Ausencia. Vania Ivanova Berríos Bustamante. ¿No? Ay, yo salí. Yo salí, lo hice espejo, pero no alcancé a contestar. Lo lamento. ¿Está Vania? Lamento decirte que pasamos. Vania Berríos. Al agua. Al agua. Seguimos. Camila Fernanda Pardo Esquivel. Al agua. En una de esas está dando. No, déjame. A la 1, a las 2 y a las 3 al agua. ¿Listas de este curso? Al agua nomás. Sí, o sea, había salido una persona que salió al agua. Ah, sí, de veras. Evelyn Ormaza.
Me salió el Ormazábal, debe ser. ¿Se encuentra Evelyn Ormazábal? Al agua. Al agua. Tampoco. Al agua. Por favor. Cada vez aumentan más las posibilidades. Camila Martínez. Camila Martínez a la 1, Camila Martínez a las 2, Camila Martínez a las 3, al agua. Al agua. Vamos de nuevo. Daniela Rojas. Vamos, Daniela Rojas, yo sé que estás aquí. Al agua. No, al agua, al agua. Al agua. Al agua. Ahí está el agua. Al agua. Entonces, Daniela Rojas al agua. Luciana Ir Pastrana. Al agua. Está. Al agua. No lo puedo creer. Vamos al agua otra vez. Siguen aumentando Al las agua. posibilidades. Al agua. Alejandra Luna Castro. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Creo que mi destino es ¿El nombre Alejandra reemplazar. cómo? Al agua. Alejandra Luna Pinto. Ah, no. Ay, Al por agua. favor, si te bien para que puedan escuchar mejor. Javiera Villarroel. Allí, Javiera Villarroel. ¿Sí? Agua. Agua. Javiera Villarroel está acá. Pantallazo, por favor. Javier, con varias calma. Javieras. Ya. No, pero Villarroel. Ya nos dijo que estaba aquí. Así que agradecemos mucho, Javier, tu participación. El día de hoy te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca del curso de actualización del Sistema de Integración de Protección y Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Chile. Así que te comentamos que el día de mañana te va a contactar la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. Y agradecemos mucho a todos y todas los participantes de la charla y por supuesto a las expositoras por haber compartido sus conocimientos. Te esperamos en futuras ocasiones y que tengan muy buenas noches. Disculpa, ¿qué pasa con los que no pudimos acceder al certificado? Muchas gracias. Ya. Gracias por todo. Gracias. Pueden preguntar qué pasa con los que no pudimos acceder al certificado. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hola. ¿Puedo saber mi certificado porque no pude ingresar al link? Sigan